hablemos un poco de la composición química. Como ustedes recordarán, la clase pasada que vimos estructura viral, ¿verdad? Vimos que los virus estaban formados por ácido nucleico, ¿verdad? Que estaban rodeados por una cubierta de proteínas llamada cápside, ¿verdad? Formada por la unión de muchos capsómeros, ¿verdad? Y habíamos dicho también que existían algunos virus que podían tener una tercera estructura, que es la que llamábamos envoltura, ¿verdad? Básicamente formada por lípidos, ¿sí? Entonces, si recordamos esta parte, creo que es bastante sencillo poder recordar que, químicamente hablando, los virus van a estar formados por ácido nucleico, por proteínas y por lípidos y glúcidos, ¿sí? Esos son los tres elementos químicos que van a formar parte de los virus. Entonces, vamos a hablar un poquito de cada uno y de algunas propiedades que le confieren a los virus. Entonces, primero hablemos del ácido nucleico. Está rebelde, no baja. Ahí va. Bueno, esto ya lo habíamos visto en la clase pasada. Habíamos visto que en el ácido nucleico viral es donde está contenida toda la información que va a formar parte del virus como tal. Habíamos dicho también que el ácido nucleico constituye la base para la infectividad del virus, ¿sí? Y justamente habíamos mencionado esto cuando vimos simetría y hablamos en las cápsides vacías, ¿verdad? Cápsides sin ácido nucleico dentro, por lo tanto, no son virus infecciosos. Y justamente es porque como no tienen ácido nucleico, no hay infectividad. Habíamos visto también que los ácidos nucleicos virales pueden ser de dos tipos. Puede ser DNA o RNA, ¿sí? Y mencionamos también al citomegalovirus humano como una excepción a la regla, ¿verdad? ¿Sí? Todo eso vimos en la clase pasada. Habíamos mencionado también que en algunos virus, como el caso de VIH, por ejemplo, el ácido nucleico va a estar asociado a proteínas, enzimas, básicamente. En el caso de VIH son la proteasa, integrasa y reversa transcriptasa. Cuando nos referimos a eso, ácido nucleico asociado a proteínas, hablamos del core viral, ¿verdad? Todo eso ya lo vimos, simplemente es un recordatorio. Ahora, muy aparte de que el ácido nucleico viral puede ser DNA o RNA, tenemos que los ácidos nucleicos virales pueden tener varias disposiciones, ¿sí? Pueden ser lineales, ¿sí? O sea, lineales como este, que es lineal. Puede ser circular, como este de acá. Puede ser de simple cadena, o sea, una sola hebra de ácido nucleico, como este de aquí. Puede ser doble cadena, como el de acá, o como este de acá abajo, ¿sí? También puede ser segmentado, ¿sí? Bueno, no está aquí en la gráfica, pero se refiere a que no es una línea continua, sino que está dividido en partes, en pedazos, en segmentos. Por eso se llama segmentado. Puede ser también parcialmente bicatenario, o sea, una cadena completa, ¿sí? Y la otra incompleta, parcialmente bicatenario. Eso se ve principalmente en el virus de la hepatitis B, ¿sí? Todas esas pueden ser disposiciones del ácido nucleico, ¿sí? El ácido nucleico viral puede tener polaridades. Puede tener una polaridad positiva o negativa, ¿sí? Se dice que los ácidos nucleicos son de polaridad positiva cuando se leen durante su replicación en el sentido 5'3'. Ahí decimos que los ácidos nucleicos tienen polaridad positiva, ¿sí? Cuando se leen en sentido 5'3'. Si por el contrario ese ácido nucleico se lee en sentido 3', 5', hablamos de que tiene una polaridad negativa, ¿sí? Y ahora, ¿por qué eso es importante? Bueno, es importante primero porque es una característica de los ácidos nucleicos virales por un lado, y segundo, es importante porque de una u otra manera nos orienta, ¿sí? Nos orienta sobre la forma en que ese ácido nucleico se va a multiplicar. En la próxima clase, cuando vamos a replicación, vamos a ver que un genoma ARNA de polaridad positiva se va a comportar como un RNA mensajero. Entonces, directamente se va a transcribir y va a formar proteínas. Entonces, su replicación va a ser más rápida, más eficiente. Y eso lo hace debido a que es un ácido nucleico de polaridad positiva. Igual, vamos a volver sobre esto cuando veamos replicación, que creo que es la próxima clase. Entonces, cuando hablamos de ácidos nucleicos, ¿qué características tenemos? Primero, que puede ser de dos tipos, DNA o RNA. Segundo, que puede tener disposiciones. Ya vimos, lineal, circular, simple cadena, doble cadena, segmentado, parcialmente bicatenario, etc. Y tercero, puede tener polaridades, positiva o negativa, ¿sí? Tres características de los ácidos nucleicos virales: tipo, disposición y polaridad, ¿sí? Ahora, cuando hablamos de ácidos nucleicos virales, aparte de lo que acabamos de mencionar, también tenemos que recordar que los ácidos nucleicos virales le confieren a los virus una característica importante,
que ya la habíamos mencionado, que es su capacidad de mutar. ¿Sí? Y de manera general siempre decimos que los virus con genoma RNA van a mutar más que los virus con genoma RNA. ¿Sí? Perdón, con genoma DNA, perdón. ¿Sí? Siempre. Los virus con genoma ARN van a mutar más que los virus con genoma DNA. Tienen una mayor variabilidad genética. La pregunta es ¿por qué? ¿Se les ocurre a ustedes algún virus que hayan escuchado, que hayan leído que muta bastante? Influenza, muy bien. ¿Cuál más? El VIH. El VIH, de hecho, es el que más muta. Muy bien. ¿Cuál otro han escuchado que así que muta bastante? ¿Cuál se les ocurre? Un virus bastante común, por lo menos aquí en nuestro medio. Bueno, en toda América Latina. La gripe. Bueno, la gripe, virus influenza. ¿Cuál más? Uno bastante común, que es más, que ya mismo empieza a hacer relajo. Hepatitis. Dengue. El virus dengue, exactamente, el virus dengue. De hecho, el virus del VIH, el virus influenza y el virus dengue son de todos los virus, son de los que más mutan. ¿Sí? Y da la casualidad de que esos 3 virus tienen genomas tipo RNA. Por eso mutan bastante. La pregunta es ¿por qué? ¿Por qué esos mutan más que los otros? Quizá porque solo tiene una doble, o sea, es solo una cadena de ácido nucleico. No, de hecho también hay RNA de doble cadena, en el caso de los virus. De hecho también hay. No es lo común, pero sí por ahí hay unos cuantos que son medio raros, que son RNA doble cadena. El del papiloma también muta bastante. El de papiloma no muta tanto, sin embargo lo que pasa es que tiene diferentes tipos, ¿sí? Pero no está relacionado tanto con su capacidad de mutación. Muta, o sea, de manera general todos los virus mutan, todos van a mutar. Pero si comparamos las tasas de mutaciones de los diferentes virus, vamos a ver que los virus con genoma RNA van a mutar más que los ADN. Los ADN también mutan, solo que mutan poco, su velocidad de mutación es mucho menor. En cambio, los RNA mutan más, y su tasa de mutación es mucho más significativa. Pero todos mutan, ¿sí? Pero la pregunta es ¿por qué? Pobrecitos que tendrán. Porque de ARNA se forma ADN. Podría ser, ¿no? Ya, ¿y eso qué tiene que ver? ¿En qué afecta? Sería una transcriptasa inversa y afectaría a las células y podría mutar más rápido, supongo yo, no sé. No tanto va por ahí, pero bueno, por lo menos tuviste en algo la idea. ¿Por qué? ¿Por qué será? ¿Será por pobrecitos o por muy bacanes? Dime. Es porque carecen de ADN polimerasa. Bueno, de hecho, van a carecer de DNA polimerasa, ¿no? Porque como son genomas RNA, la enzima que va a copiar ese ácido nucleico es la RNA polimerasa. ¿Sí? Y ya que lo mencionas, ¿y por qué será importante que no tengan ADN polimerasa? No sé, o sea, ese es el que sirve para la reparación del ADN. Para la reparación del ADN. ¿Y cómo se llama esa función de la DNA polimerasa? Eso no me acuerdo. Muy bien, de hecho su compañero ya dijo la respuesta, independientemente de cómo se llama, bueno, lo de menos. Pero como su compañero bien acaba de mencionar, ¿sí? Ustedes saben que los genomas DNA, cuando se están multiplicando, para poder sintetizar la nueva cadena, eso se hace a través de la DNA polimerasa, ¿verdad? ¿Sí o no? Y como ustedes saben, lo vieron en biología, la DNA polimerasa tiene una característica que es la actividad correctora de errores, ¿verdad? Que es justamente lo que hace su compañero, el mecanismo de reparación. Y como ustedes saben, básicamente lo que hace es en el momento en que están copiando la nueva cadena, están sintetizando la nueva cadena, si en algún momento se equivoca y pone un nucleótido en un lugar que no es, la actividad correctora de errores lo que hace es simplemente lo corrige. Lo corrige ese error y sigue copiando. Y así evita que aparezca ese error, así evita que aparezca esa mutación. ¿Sí? Es por eso que de manera general todos los organismos con genoma DNA
su tasa de mutación no es tan alta. Mutan, sí, de hecho, mutan, pero mutan en una proporción bastante baja si los comparamos con los virus de RNA. En cambio, los virus con genoma ARN, cuando están multiplicando, copiando su genoma, lo hacen a través de la RNA polimerasa. ¿Sí? Y la RNA polimerasa no tiene actividad correctora de errores. No la tiene. Por lo tanto, cuando está realizando la copia del genoma y por ahí se le va a un nucleótido que no es, ya sea que pone un nucleótido no complementario o inserta un nuevo nucleótido o se le olvida poner un nucleótido y comete una delección, independientemente de cuál error sea, como la RNA polimerasa no tiene la actividad correctora de errores, el error se fue. Y ese error constituye una mutación. Y esa mutación ya induce a la variabilidad genética. ¿Sí? Es por eso, o es la razón principal por la cual todos los virus con genoma RNA tienen mayor variabilidad genética que los virus con genoma DNA. Esa es la razón principal, no la única, pero sí, de hecho, es la principal. Y eso es básicamente lo que estaba puesto acá. ¿Sí? Ay, perdón. No les estaba compartiendo la pantalla, ¿verdad? Me pena mi caso. ¿Por qué no me avisaron? A ver. Listo. Bueno, esto es lo que les iba a poner. Ahí se ve en la pantalla, ¿no? Sí. Ya. Perfecto. Bueno, esto básicamente es lo mismo que les acabé de decir, ¿no? Esto simplemente es un DNA que se está multiplicando, ¿sí? Y aquí se produce un error. Aquí está una citosina, ¿sí? Por lo tanto, su nucleótido complementario sería una guanina, pero aquí se equivocan y ponen una adenina. ¿Sí? Viene la acción correctora de errores de la DNA polimerasa y saca la adenina y pone la guanina y evitó que se produzca el problema. Eso es lo que hace, o en eso consiste, de manera sencilla, lo que hace la actividad correctora de errores de la DNA polimerasa. ¿Sí? Como les puse aquí, la ARN polimerasa no tiene esa acción correctora de errores, por lo tanto, cometió este error, por ejemplo, y ese error se fue. ¿Sí? Y ese error ya constituye una mutación. ¿Sí? Por eso está puesto acá que los virus con genoma ARN tienen mayor tasa de mutación que los virus con genoma ADN. Actualmente, casi todas las RNA polimerasas de todos los virus descritos, sobre todo los que afectan al humano, ya están estudiadas. Entonces, ya se conoce cuál es la tasa de errores que la RNA polimerasa de cada virus va a cometer. ¿Sí? Entonces, ya está estudiada que, por ejemplo, la tasa de mutaciones de la RNA polimerasa del VIH, por ejemplo, es de 10 a la menos 4, 10 a la menos 5 cambios nucleotídicos por sitio por año. Es altísimo. Si lo decimos en términos sencillos, básicamente estamos hablando de que un virus del VIH introduce una mutación cada vez que se multiplica. Entonces ya se pueden imaginar. Un solo virus cada vez que se multiplica introduce una mutación. Si multiplicamos eso, de que cada vez que un virus se multiplica, se forman de cientos a miles de virus nuevos por cada sitio de multiplicación. Estamos hablando de que por cada virus se generan cientos o miles de mutaciones, ¿sí? Por el virus. Si le sumamos eso, que la replicación del VIH puede ser tan corta como 6 a 8 horas o tan larga como hasta 2 o 3 días, ya se puede imaginar la frecuencia con que aparece. Y si a eso, a su vez, lo multiplicamos por los 33 millones de personas que están infectadas con VIH a nivel mundial, ya se pueden imaginar toda la diversidad genética que puede generar el virus del VIH. ¿Sí? Y de hecho es una de las principales razones por las cuales todavía no puede haber una vacuna. Y eso que les acabo de mencionar, solamente hablando de los errores que comete la RNA polimerasa. VIH tiene otros mecanismos de variabilidad genética, como la recombinación genética. Lo veremos cuando veamos VIH. Pero también tiene otros mecanismos. ¿Sí? Por eso es que es extremadamente variable. ¿Sí? Entonces, bueno, los virus ARN mutan más porque la RNA polimerasa no puede corregir los errores que puede cometer. Y ahora la pregunta es, imaginémonos que
una RNA polimerasa, como vimos en el ejemplo anterior, en la diapositiva que les puse, se equivoca y pone un nucleótido que no es en algún lugar del genoma. Pregunta. Y ese cambio nucleotídico, perdón, ese cambio nucleotídico, en esa posición, esa mutación que ocurrió ahí, va a hacer que el virus cambie sus propiedades biológicas, va a hacer que el virus sea más agresivo, va a hacer que sea menos agresivo, va a hacer que se transmita más rápido, que se replique más rápido. ¿Qué creen? Que sí. ¿Por qué? Ya. Muy bien. ¿Alguien quiere decir otra? ¿Alguien tiene alguna otra opinión? ¿Alguien quiere opinar? Todos piensan que toda mutación va a producir cambios en las propiedades biológicas del virus. ¿Están todos de acuerdo con su compañero? No, creo que todas no. Todas no. ¿Y por qué? O sea, sí va a producir cambios, pero por ejemplo, como usted nos explicó, las mutaciones son aleatorias. Entonces no todos los cambios que pueda producir van a ser favorables para el virus. O le van a permitir en tal caso que éste pueda mejorar en algún aspecto. Ya. Interesante. Interesante. ¿Están de acuerdo con su compañera que dice que no todos, en cambio? Su compañero dice que sí, que todas producen cambios en las propiedades biológicas. Su compañero dice que depende, dijo Pepito. ¿Alguien que tenga otra opinión? Favorables y no favorables, o sea, pero en su mayoría son desfavorables en la mutación. Casi no, muy pocos son favorables. Ya. Ya, interesante. ¿Alguien más? Miren lo que se les ocurra. ¿No? Doctor, una pregunta. Estas Cuenta. mutaciones que generan estos virus, ¿no? ¿Puede ser que el mismo virus se debilite de tanto él cambiar su forma y así que cuando ya ingrese al organismo ya no tenga la misma fuerza para infectarse como lo tenía anteriormente, lo hubiese tenido anteriormente? Depende. Depende, como dice la canción. Hay aquí varios temas que hay que puntualizar. ¿Sí? Y vamos en orden. Habíamos conversado, bueno, les había preguntado, de hecho, que si toda mutación produce cambios biológicos o cambios en las propiedades biológicas del virus, ¿verdad? La respuesta es no. No toda mutación produce cambios en las propiedades biológicas del virus. ¿Por qué? Porque, como ustedes saben, del ácido nucleico como tal se van a sintetizar los aminoácidos, ¿verdad? Y los aminoácidos se sintetizan basándose en tripletes, ¿verdad? Y hay aminoácidos que para ser sintetizados pueden utilizar diferentes combinaciones de tripletes. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, esta es la secuencia normal de este ejemplo que está aquí. ¿Sí? Esta es la secuencia normal del virus, o la secuencia base del virus que sintetiza para estos aminoácidos que van a dar origen a una proteína. ¿Sí? En el momento que se añade una mutación, en este caso es una inserción, ¿sí? Tenemos dos posibilidades. La primera es que esta inserción cambie el marco de lectura de los tripletes. Y al cambiar el marco de lectura o el orden de lectura de los tripletes, me puede dar lugar a que cambien los aminoácidos que se sintetizan. Y se dan cuenta que en el ejemplo, la secuencia original es metionina, arginina, prolina, etcétera, ¿verdad? Con esta inserción, miren, es metionina, pero por esta inserción ya el siguiente ya no es arginina, es metionina. Ya el que sigue ya no es prolina, es alanina. Ya no es tirosina, es leucina. Entonces se dan cuenta que se empiezan a sintetizar otros aminoácidos, por lo tanto, la proteína resultante será o no será la misma.
No, ¿verdad? ¿Verdad? No, Va está a ser una proteína diferente. Y si yo tengo una proteína diferente que forme parte del virus, sus propiedades van a ser diferentes. ¿Sí? Ahora, ¿qué tan diferentes van a ser las propiedades? Bueno, eso es lo que habría que estudiarlo en dependencia de cuál sea el sitio del genoma en el cual se produjo la mutación. ¿Sí? Esta mutación que produjo este cambio aminosídico y por lo tanto un cambio en la proteína puede haber hecho que el virus se haga más agresivo, puede ser. O puede ser que haya hecho al virus menos agresivo, o sea, que haya atenuado al virus. ¿Sí? O puede ser que haya hecho que el virus se replique más rápido, puede ser. O puede haber hecho que el virus tenga mayor afinidad por su receptor, por lo tanto se pueda transmitir más fácilmente. O por el contrario, esa mutación puede hacer de que en cambio el virus sea menos eficiente para transmitirse también. No toda mutación es buena para el virus, estamos hablando, ¿no? Entonces va a depender un poquito del sitio en donde se produzca la mutación. ¿Sí? Pero imaginémonos el caso contrario. Imaginémonos que esta inserción aquí, de estos nucleótidos que no estaban, no produzca un cambio en la, ¿cómo es? En la secuencia de lectura de los aminoácidos, perdón, de los nucleótidos. Imaginemos. ¿Sí? Que a pesar de que se haya insertado, igual se haya seguido produciendo los mismos aminoácidos, metionina, arginina, prolina, tirosina. Si eso hubiera ocurrido, la proteína hubiera sido la misma, ¿verdad? Y si la proteína hubiera sido la misma, el virus hubiera tenido o tendría las mismas propiedades biológicas. ¿Sí? ¿Qué es lo que tuviéramos? Tuviéramos un virus con las mismas propiedades biológicas, pero que genéticamente hablando es diferente al anterior. ¿Sí? Eso es lo que llamamos mutaciones silentes. O sea, la mutación está ahí, está presente, hace al virus levemente diferente desde el punto de vista genético, pero sus propiedades siguen siendo las mismas. Es una mutación silente. Silente porque no tiene un efecto directo en las propiedades del virus como tal. ¿Sí? En cambio hay otras que cuando aparecen, o sea, tienen su efecto y producen algún tipo de cambio, bueno o malo, para el virus, ¿no? Ahora, a veces, una sola mutación es capaz de producir un cambio muy importante en las propiedades biológicas del virus. Por ejemplo, cuando veamos VIH vamos a ver que hay mutaciones que cuando aparecen le confieren resistencia al virus contra un medicamento. ¿Sí? Por ejemplo, la mutación K103N en el virus del VIH le confiere resistencia a los inhibidores de transcriptasa inversa. Esa sola mutación es una mutación importante. ¿Por qué? Porque esa mutación se produce, o en el sitio en el cual se produce esa mutación, es justamente el sitio en el cual la droga se une al virus. Entonces, si muta el lugar en el cual la droga le va a hacer efecto al virus, la droga podrá estar ahí, pero no va a hacer efecto al virus. El virus desarrolló resistencia. Esa es la mutación. En cambio, hay mutaciones que cuando aparecen no producen nada. Pero conforme pasa el tiempo y van acumulándose más mutaciones, ¿sí? La suma de todas esas mutaciones al final sí producen algún tipo de efecto. Entonces, va a depender un poquito, que como decía su compañera, ¿sí? Del tipo de mutación que sea, de qué sitio del genoma aparezca, ¿sí? Para que pueda determinar si existe o no algún cambio en la propiedad biológica del virus. Doctora, una pregunta. Y en caso de que sean varias mutaciones pero silenciosas, ¿va a haber también algún cambio? ¿Si ya son muchas o no? Igualmente. Depende. Muchas de estas mutaciones aparecen como compensación. Les pongo un ejemplo. Y volvamos aquí a lo que está aquí en la diapositiva. Imagínense ustedes que esta mutación apareció esta secuencia de aminoácidos y hubo una proteína diferente. Y esa proteína hizo que el virus sea más agresivo. O sea, que el virus que cuando ingresa, produce una enfermedad terrible. Entonces, por un lado, esta mutación le va a hacer un bien al virus, por decirlo de alguna manera. ¿Sí? Pero esta mutación que apareció aquí produjo un cambio en todas las proteínas de todititito el virus. Y puede ser que esa mutación le sirvió al virus para ser más agresivo, pero por otro lado, esa mutación hizo que el virus sea menos eficiente a la hora de transmitirse, porque perdió afinidad con su receptor.
eso pasa. Porque al virus tenemos que analizarlo como un todo. ¿Sí? Si aparece una mutación, perfecto. Quizás en el sitio donde apareció le hizo que el virus sea más agresivo, perfecto. Pero si vamos más allá en el virus y comparamos todos los aminoácidos que se forman para todas las demás proteínas, puede ser que justo la proteína de superficie que le sirva al virus para unirse a la célula haya perdido afinidad. Y el virus puede ser más agresivo, pero menos eficiente para transmitirse. ¿Qué tiene que hacer el virus? El virus genera mutaciones compensatorias. ¿Sí? Entonces el virus empieza a generar mutaciones que le permitan equilibrarse y que permitan recuperar en algo su forma de su afinidad por el receptor y por lo tanto puedan transmitirse mejor. El virus, ¿qué es lo que hace? Evolucionar. El virus evoluciona. ¿Sí? A veces esa evolución es dirigida. ¿Y quién la dirige? Pues básicamente dos elementos. El sistema inmune y las drogas antivirales. El sistema inmune y las drogas antivirales estimulan la evolución viral. El sistema inmune y... ¿cómo es? Y las drogas antivirales estimulan la evolución viral. ¿Por qué? Porque creen que el sistema inmune y las proteínas, y las drogas antivirales estimulan la evolución viral de acuerdo a lo que acabamos de mencionar ahorita. ¿Qué se les ocurre? ¿Por qué creen? Parece que veo un ovni por ahí. Para lograr sobrevivir, porque si hay medicamentos que atacan los virus, el sistema inmune que ataca, los virus van a verse obligados a cambiar para no ser eliminados. Exactamente, exactamente. Esa es la respuesta, justamente. Si analizamos a los virus como un ser vivo, el ser vivo, ¿qué es lo que quiere? Quiere perpetuar su especie, como toda especie. ¿Sí? Entonces, imagínense que, es menos que cada uno esté en su casa, y imagínense que su casa es una célula, y afuera está el virus. ¿Sí? Y el virus coge y tiene la llave de la puerta de su casa, y cada vez que quiere, mete la llave, abre la puerta, ingresa y los infecta. ¿Sí? Pero por fuera está la policía. Y la policía se da cuenta de que el virus tiene la llave y puede entrar a su casa cuando quiera. ¿Qué hace la policía? Cada vez que el virus mete la llave para entrar a la puerta, le tira un piedrazo. O sea, le cae en la cabeza el pobre virus. Algunos ya quedan ahí, otros quedan un poco ahí medio lesionados y por ahí uno que otro entrará. El virus, al sentir ese ataque, ¿qué tiene que hacer? Tiene que defenderse. ¿Y esa defensa en qué consiste? En generar una mutación que le permita defenderse de ese ataque, en este caso el piedrazo. ¿Sí? Y con el paso del tiempo, esa constante presión, ese constante ataque, ya sea del sistema inmune o ya sea de alguna droga antiviral, en algún momento va a hacer que se genere una mutación que le permita al virus defenderse. ¿Cómo se va a defender? Bueno, de muchas maneras. ¿Sí? Puede ser que desarrolle una mutación en el sitio de unión de la droga y el virus se hace resistente. Puede ser. ¿Sí? O puede ser que simplemente genere una mutación en el sitio en el cual el anticuerpo detecta el virus y por lo tanto escapa la respuesta inmune. ¿Sí? ¿Y qué pasó? El virus evolucionó. Porque ahora ya no va a estar el virus inicial, sino ya va a ser un virus con una mutación que le confiere resistencia al medicamento o que le confiere la capacidad de escapar de la respuesta inmune. ¿Qué hizo la droga y qué hizo el sistema inmune? Bueno, aparte de que nos defiende, estimuló la evolución viral. Entonces, ya en nuestro organismo, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener en su mayoría virus con resistencia o virus que pueden escapar de la respuesta inmune. Y da la casualidad que cuando nosotros como personas transmitamos ese virus a otra persona, ya le vamos a transmitir el virus mutado. O sea, ya el virus resistente o el virus que puede escapar a la respuesta inmune de esa persona. Doctor, yo tengo una pregunta. O sea, y entonces cada vez que entre un virus como que al cuerpo, al organismo, ¿también muta el genoma humano o no muta? No, siempre vamos a tener el mismo... El genoma humano muy difícilmente muta. ¿Sí? Nosotros como seres humanos, nuestro organismo es tan complejo
que tiene demasiados mecanismos de defensa. Sin embargo, nuestro ADN sí muta. ¿Sí? Hay algo que se llama tautomerismo y creo que cada 1.000.000 de veces que el genoma se replica, creo que puede haber una mutación. ¿Sí? Pero en sí, el virus como tal no induce la aparición de mutaciones en el genoma humano. Lo que el virus hace es, en algunos casos, es integrarse a nuestro genoma y apoderarse de nuestros mecanismos de replicación viral, perdón, de replicación celular, perdón. Y pueden inducir a la replicación celular descontrolada, que finalmente te lleva a cáncer. ¿Sí? Pero el virus como tal no te produce mutaciones dentro del genoma humano como tal. ¿Acabas de preguntar? ¿No? Bueno. Entonces, como le decía, Doctor, disculpe. Hay un tipo de mutación que es de, no me acuerdo ahorita el nombre, pero es que se entrecorta y que la cadena de aminoácidos es más larga o más corta. Ahí es que afecta más, o sea, negativamente al ser humano. no te entendí la pregunta. Es que hay un tipo de mutación que ahorita no recuerdo el nombre, pero es una que alarga o acorta la línea de aminoácidos. ¿Pero qué? ¿Pero me hablas del virus o del genoma humano? Es que esa parte no te entendí. No, del virus también. O sea, una mutación del virus, pero de la que alarga o acorta la línea de aminoácidos. Entonces Bueno, ahí sería más peligroso, ¿o no? Por lo que usted dijo que la silenciosa muchas veces afecta, pero poco o no afecta. Es que depende del tipo de mutación, depende del sitio en el cual se produzca la mutación. Por ponerte un ejemplo, o como le decía hace un rato, VIH, por ejemplo. VIH, la mutación K103N, solita, ella solita produce resistencia a los inhibidores de transcriptasa inversa, ella solita. A pesar de que puede haber otro montón de mutaciones silentes que pueden estar presentes en el virus, pero esa solita es la que te produce resistencia. O hablando de dengue, por ejemplo, hay una mutación en la posición 342 del gen que codifica para la proteína de la envoltura. Esa mutación en ese lugar específico le confiere mayor agresividad al virus dengue, por ejemplo. Ahora, ¿cómo se produce esa mutación? La del dengue es al azar, en realidad. Pero, por ejemplo, la del VIH es inducida por medicamentos. Ahora, mutaciones hay un montón. Pueden haber sustituciones, pueden haber delecciones, pueden haber inserciones. ¿Sí? Entonces, en dependencia del tipo de mutación es lo que va a conllevar al tipo de aminoácido y por ende el tipo de proteína que se pueda sintetizar. Entonces, en dependencia de eso puede hacer que cambie la propiedad biológica del virus. Eso es algo que se estudia con bastante frecuencia. ¿Sí? Eso es algo que los que nos dedicamos a esto llamamos de vigilancia molecular de los virus. ¿Sí? Porque como los virus constantemente están mutando, tú necesitas estar constantemente vigilándolos, estudiándolos y ver si aparecen mutaciones que de una u otra manera hagan o le confieran propiedades nuevas a los virus. Como decía, más agresivos o que se replique más rápido, se transmita más rápido. Por ejemplo, eso se hace bastante con COVID ahorita. Desde que apareció COVID se implementó un sistema de vigilancia molecular. ¿Sí? Y todos los días, semana a semana, mes por mes, se está vigilando cómo el virus está mutando, qué tipo de mutaciones está generando. Y una vez que se identifica una mutación, se empieza a estudiar qué efecto tiene esa mutación sobre el virus como tal. No sé si habrán visto, creo que fue ayer o anteayer, creo, en Reino Unido reportó que apareció una mutación nueva y que están sospechando de que esa mutación hace que el virus se transmita más rápido. No se sabe, eso todavía tiene que confirmarse. O asimismo, hace un par de meses atrás, creo que fue por junio, julio, asimismo en Europa reportaron la aparición de una mutación que asimismo proponían que hacía que el virus se transmita más rápido. Entonces, que básicamente es lo mismo que les acabo de mencionar. A los virus se los vigila constantemente para identificar alguna mutación y después estudiar qué consecuencias tiene esa mutación. Y a eso pues establecen árboles filogenéticos, bueno, y un poco de cosas más. Igual ya lo vamos a ver cuando nos toque ver métodos diagnósticos, para hablar un poquito de la parte molecular, de los árboles filogenéticos, etcétera, etcétera, y de cómo se hace esa vigilancia molecular. ¿Alguna otra pregunta? No sé si te contesté para empezar. Sí, doctor.
Bueno, listo. ¿Alguna otra pregunta? Yo tengo una pregunta, doctor. ¿Qué Cuenta. pasa así con los medicamentos? Por ejemplo, en el caso del VIH, si constantemente generan resistencia, ¿el paciente también debe constantemente cambiar de medicamento? Sí, de hecho, cómo? O sea, mira, el hecho de generar, o sea, tampoco es que la mutación aparece, si tú le das el medicamento hoy día, la mutación aparece en una semana. O sea, sí demora un poquito. En el caso de VIH, por ejemplo, está descrito que cuando una persona empieza a tomar la medicación, los antirretrovirales, está descrito que más o menos en un periodo de 5 años, en promedio, ya empiezan a aparecer las mutaciones al tratamiento. O sea, en promedio, puede ser menos o puede ser un poco más, ¿no? Es un poquito variable. Sí, pero se establece que más o menos 5 años después del inicio de la terapia, la persona empieza a desarrollar mutaciones. Y cuando eso pasa, tienes que cambiar de medicamento. De ley. O sea, es como el concepto del antibiograma que haces para las bacterias, igualito, solo que acá, bueno, es virus, utilizas antirretrovirales, etcétera, ¿no? Pero es lo mismo. Si empiezas a sospechar clínicamente de que la medicación ya no le hace bien al paciente, haces una prueba de laboratorio, identificas al virus resistente y en base a los medicamentos que te salgan sensibles en esa prueba, haces el cambio de esquema. Gracias. Ya. ¿Listo? ¿No? Ya, o sea, algunos tienen cara de acontecido. ¿Ya se aburrieron? Ni siquiera me cuentean. Muy mal, muy mal. Mejor siga. Ya no sé dónde está la clase. Bueno, esto es lo que ya les había mencionado de lo de las mutaciones de estas. Listo, sigamos. Bueno, eso en cuanto a relación al ácido nucleico viral y algunos temas importantes en base al ácido nucleico. Hablemos de las proteínas. Las proteínas es el componente mayoritario del virus, que está presente en mayor cantidad, y podemos clasificar a las proteínas virales en dos grandes tipos, las proteínas estructurales y las proteínas no estructurales. Las proteínas estructurales, como su nombre lo indica, son aquellas que van a formar parte de la estructura del virus, ¿sí? Van a formar parte de la cápside, van a formar parte de las proteínas de superficie, la envoltura, etc. ¿No? Forman parte de la estructura del virus como tal. Mientras que las proteínas no estructurales, de manera general, son aquellas que van a cumplir algún tipo de función en el virus, ¿sí? Por ejemplo, van a ser la polimerasa viral, por ejemplo, o van a cumplir funciones de regulación durante la replicación viral, van a ser enzimas, como en el caso de la integrasa o la proteasa del VIH, que están adosadas al ácido nucleico. O sea, van a tener una función más, una actividad más funcional que estructural. Por eso se les llaman no estructurales. Bueno, este es un ejemplo del genoma del virus dengue. Las proteínas estructurales del virus dengue que están son 3, cápside, membrana y envoltura. Y las no estructurales, NS1, NS2, NS3, 4 y 5. Es un ejemplo más. Ahora, las proteínas estructurales, como ya le dije, no son las que mantienen la estructura del virus, y asimismo pueden ser de dos tipos, ¿sí? Que son las de superficie y las internas. ¿Sí? Las proteínas de superficie se llaman así porque obviamente están en la superficie. ¿Sí? Son las que están en la superficie y son las que están más en contacto con el medio externo. Por eso se llaman superficie. Tenemos que son de dos tipos. Los capsómeros, que como ustedes saben son las que forman la cápside, ¿sí? Y los peplómeros, también llamados peplos o también llamados espículas. Depende, son sinónimos. Peplómeros, peplos, espículas, la misma vaina. ¿Sí? Todos son sinónimos y son proteínas de superficie. Como les decía, son de superficie porque están en contacto con el medio externo. Los capsómeros, si es que es un virus desnudo, y los peplómeros, si es que es un virus envuelto. ¿Sí? ¿Qué funciones van a tener las proteínas de superficie? Van a proteger el genoma contra el medio externo. Estas proteínas de superficie son las que le van a permitir al virus unirse a su receptor en la célula. Es la que va a mediar la unión virus-célula. Ya lo vamos a ver en la próxima clase cuando veamos, ¿cómo se llama? Veamos replicación viral. Ya vamos a ver.
Y como son las proteínas más externas, son las más expuestas. Por lo tanto, van a ser las más atacadas por el sistema inmune. Y al ser las más atacadas por el sistema inmune, se dice que estimulan la respuesta inmune. O sea, la respuesta inmune va a dirigirse principalmente contra estas proteínas de superficie. Porque son las más externas, son las que el sistema inmune tiene más a la mano para poder reconocer y atacar. Bueno, y por último tenemos las proteínas internas, que son las que se ubican en la parte interna de la envoltura, son las que están debajo de la cápside, o sea, son las del otro lado, ¿no? Pero acá están la superficie, acá están las internas. Y así mismo pueden ser estructurales y no estructurales. Eso en cuanto a las estructurales. Ahora, las proteínas no estructurales, como les había mencionado, no forman parte de la estructura como tal. Lo que sí es cumplen diversas funciones, ¿sí? Durante la replicación. Puede ser la RNA polimerasa, pueden ser proteínas reguladoras. Todo eso entre las proteínas no estructurales. Esa va a ser su función. De manera general, ¿no? Cada una de estas proteínas, tanto las estructurales como las no estructurales, tienen nombres diferentes de virus a virus, ¿no? O sea, cada virus tiene un nombre. Ahorita lo hablamos de manera general, pero en cada virus, cada proteína tiene su propio nombre. Bueno, igual, ahorita lo hablamos de manera general. Bueno, finalmente tenemos los lípidos, ¿sí? Que forman parte de la envoltura. Y como ya habíamos hablado, su composición va a ser exactamente igual a la composición de la membrana celular. Porque de ahí deriva. Ya vamos a ver la próxima clase de replicación, ahí vamos a ver esa parte. Bueno, ¿alguna pregunta con la composición química de los virus? Doctor, sí, yo tengo una pregunta. En el caso de las espículas, como se puede ver en la imagen, varían, ¿verdad? O sea, hay diferentes tipos de espículas, pero eso, sí. Estas también tienen diferentes funciones, o sea, diferentes reacciones. No, las funciones van a ser las mismas, lo que sí van a tener es diferentes nombres, eso sí, pero en sí sus funciones van a ser iguales. No sé si han visto en algún momento una foto de un coronavirus, del SARS-CoV-2 que causa COVID. La proteína se llama espícula, la proteína Spike, por ejemplo. ¿Sí? Y justamente esas proteínas, esas espículas que forman parte del coronavirus, es lo que le da su forma de corona y es lo que le da el nombre al virus. ¿Sí? Pero sus funciones van a ser exactamente igual. Van a estimular la respuesta inmune, son las que se van a unir al receptor en la célula. En el caso del SARS-CoV-2 es el receptor de la enzima convertidora de angiotensina. ¿Sí? Las funciones van a ser iguales. ¿Sí? Lo que va a cambiar es el nombre. ¿Alguna otra pregunta? Sí, una pregunta. El nivel de unión entre un virus y una célula va a depender también de la espícula. O sea, si una espícula puede ser más adherente una que otra, o todo tiene el mismo nivel. Bueno, en realidad las proteínas de superficie, ¿sí?, van a tener afinidad por determinadas proteínas que están en la superficie de la célula, las cuales van a variar en dependencia del tipo de virus que sea. Por lo general, la mayoría de las proteínas de superficie tienen una afinidad similar, hablando desde un punto de vista basal. Ahora, si hablamos de virus que acumulan mutaciones, etcétera, bueno, el tema varía un poco, ¿sí? Pero en general tienen un nivel de afinidad similar. Ahora, como te decía, si aparecen ya mutaciones de adaptación y todo eso, pues bueno, la afinidad puede cambiar. Sobre todo cuando hablamos de las diferentes variantes genéticas de un mismo virus. La afinidad puede cambiar en dependencia de cuál sea el linaje. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Bueno, sí, sigamos porque son las 6:10 y todavía me falta. Bueno, sigamos. Hablemos de otro tema. Los efectos de los agentes físicos y químicos sobre los virus. Es un tema importante.
porque, como habíamos hablado la vez pasada que hablamos de estructura, ¿sí? Habíamos hablado que la estructura del virus tiene una asociación directa, ¿sí?, con su forma de transmisión, tiene una asociación directa con su mayor o menor resistencia, ¿sí?, a algunos elementos como el calor, los ácidos, los solventes orgánicos, etc. ¿Sí? Y justamente eso determina ciertas medidas de prevención. Les había mencionado incluso COVID, que por eso es que se recomienda el lavado de manos con agua y jabón, ¿verdad? Porque el SARS-CoV-2 es un virus envuelto, por lo tanto su estructura más externa es de lípidos, y por lo tanto los detergentes, como el jabón, destruyen fácilmente esa membrana de lípidos. Y al destruirla, destruye el virus. Entonces, por eso es importante saber qué acción van a tener ciertos agentes físicos y químicos sobre los virus como tal. ¿Sí? Y como ven ahí, es importante porque nos permite conocer qué tan sensibles o qué tan resistentes van a ser los virus a esos agentes. ¿Sí? Y eso nos va a permitir determinar su forma de transmisión, poder saber qué métodos podemos utilizar para inactivar el virus, o sea, para destruir virus, como el caso del COVID, como les acabé de mencionar, conocer la viabilidad de las muestras para diagnóstico. Por lo general, todos los virus tienen que mantenerse vivos para poder estudiarlos en el laboratorio, por lo tanto, tengo que garantizar que una vez que salgan del cuerpo, se mantengan viables. Por lo tanto, tengo que saber qué hacer para mantenerlos vivos. También me sirve para saber cómo debo conservar un virus para poder estudiarlo después. ¿Sí? Ya sea porque quiero o queremos saber qué tantas mutaciones puede tener un virus, o necesito hacer estudios de vacunas, etc. Entonces, necesitamos saber cómo podemos mantener vivos a esos virus por largos periodos de tiempo. Entonces, para poder saber todo eso, necesitamos saber qué le hacen ciertos agentes y ciertas sustancias a los virus. Entonces, vamos con los agentes físicos. Vamos a hablar de los más comunes, ¿sí?, porque hay estudios de casi todos los agentes físicos, de casi todos los elementos químicos, pero no lo vamos a ver solamente unos cuantos. De los agentes físicos, el más importante es la temperatura. De manera general, creo que ya les había mencionado, todos los virus son termolábiles. O sea, todos los virus pueden ser destruidos por la temperatura. Todos, sin excepción. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que unos van a resistir un poquito más, otros van a resistir un poquito menos. Pero en sí, todos van a ser destruidos por el calor. Unos resisten más, otros menos. Ya hay estudios en donde más o menos te indican cuánto tiempo puede sobrevivir un virus a determinadas temperaturas estándar. Entonces, por ejemplo, tenemos que cuando sometemos un virus a 60 grados centígrados, los virus por lo general pueden vivir unos cuantos segundos y son destruidos. ¿Cuántos segundos? Va a variar de virus a virus. Unos van a demorar o permanecer viables más segundos que otros. Varía. Cuando sometemos un virus a 37 grados centígrados, algunos virus van a sobrevivir minutos. Unos más, otros menos, pero minutos. ¿Sí? Cuando ponemos un virus a 4 grados centígrados o ponemos un virus en temperatura de refrigeración, o sea, lo ponemos ahí, abrimos la refrigeradora y lo ponemos a la temperatura de la refrigeradora, los virus pueden permanecer viables de horas e incluso un par de días, en dependencia de cuál sea el virus. ¿Sí? Si por el contrario sometemos al virus a temperaturas de congelación, o sea, temperaturas de menos 20 grados centígrados, en la parte de arriba de la refrigeradora, el congelador, los virus pueden permanecer viables días, semanas e incluso un par de meses, en dependencia de cuál sea el tipo de virus. ¿Sí? Si sometemos a un virus a temperaturas de ultracongelación, es decir, a menos 70 grados centígrados, los virus pueden permanecer viables por meses y años. ¿Sí? Temperaturas de ultracongelación. Si por el contrario ponemos al virus a temperaturas que se acercan al cero absoluto, o sea, a menos 176 grados centígrados, los virus pueden conservarse durante años, lustros, décadas, ¿sí?, sin ningún problema. Eso solamente se puede hacer con nitrógeno líquido. ¿Sí? De manera general, ¿para qué nos sirve más o menos tener esos rangos de temperatura de referencia? Porque si yo les digo, si yo quisiera almacenar un virus para poder estudiarlo, ¿sí?, ¿en dónde lo almacenaría? ¿A qué temperatura? Temperatura de ultracongelación, para tener unos ciertos meses de estudio.
Lo ideal sería ponerlos en nitrógeno líquido, ¿verdad? En ultracongelación, o ponerlos en temperaturas de menos 70 grados. Depende de qué es lo que pudiéramos tener a la mano, ¿verdad? Y cuánto tiempo lo queramos almacenar. ¿Sí? O sea, necesito congelarlo, ¿verdad? ¿Sí? Si por el contrario, imagínense ustedes que ustedes trabajan en un laboratorio, ¿sí? Y quieren esterilizar el material que van a utilizar, ¿sí? ¿Qué hacen? ¿Lo enfrían o lo calientan? Calentar. Lo calentamos, ¿verdad? Ya vamos a ver un poquito más adelante que la temperatura es 120 grados, ¿sí? Para que obviamente con ese calor, esa temperatura, no sobreviva nada, ¿sí? Entonces, para eso sirve. Cuando veamos diagnóstico virológico, vamos a ver que todas las muestras deben llegar al laboratorio en refrigeración, o sea, en 4 grados centígrados, para poder mantener al virus viable, al virus vivo, para poder estudiarlo en el laboratorio. ¿Sí? Entonces, para eso es importante. Otro agente físico importante es el pH. ¿Sí? La mayoría de los virus se conservan mejor siempre en pH fisiológico. ¿Sí? Ahí es donde la mayoría de los virus se mantiene bien. Los rangos extremos, pH muy ácidos o pH muy alcalinos, realmente no son buenos para los virus, por lo general lo destruyen. ¿Sí? Ahora, ¿hasta qué escala de pH pueden sobrevivir los virus? Va a depender. Va a depender del tipo de virus. Esto se estudia y se establece y se pone por cada uno de los virus cuál es el pH que mejor les va y cuál es el rango del pH al cual todavía puede permanecer viable. Eso se establece de virus a virus. De manera general, como les decía, es que casi todos los virus se mantienen mejor a un pH fisiológico. Y sobre todo en medios isotónicos, que también viene bastante bien. Medios hipotónicos o hipertónicos pueden destruir fácilmente los virus también. Otro medio físico importante es las radiaciones. La radiación ultravioleta, sobre todo. La radiación ultravioleta le hace daño a los virus. Es más, si queremos eliminar a un virus utilizando radiación ultravioleta, lo podemos hacer. ¿Sí? Si irradiamos una superficie con luz ultravioleta a una distancia de mínimo 80 centímetros entre el elemento que quiero eliminar al virus y la lámpara de luz ultravioleta, en 15 minutos eliminamos al virus. Entonces, por eso es importante. La luz ultravioleta destruye al virus con facilidad. El problema con la luz ultravioleta es que es, bueno, tóxico no es la palabra en realidad, pero no se me ocurre otra. Porque si nosotros nos exponemos a la luz ultravioleta, en 15 o en 20 minutos máximo podemos tener afectaciones en la piel. Y si nos exponemos por más tiempo, incluso podemos hacer conjuntivitis por radiación. Entonces, obviamente, se utiliza para descontaminar superficies, más no para las personas. ¿Por qué nos hace daño? Eso para otros agentes físicos. Agentes químicos, varios. ¿Sí? Los detergentes, los ácidos, los solventes orgánicos, las sales biliares, el cloroformo. Todos esos elementos químicos, ¿sí?, tienen la capacidad de destruir virus en diferentes concentraciones. ¿Qué concentración? Va a depender de cada virus. ¿Sí? Todos los elementos químicos, todos los solventes orgánicos, de una u otra manera van a destruir al virus. ¿Sí? ¿Qué es lo que va a determinar la mayor o menor sensibilidad a todos estos solventes orgánicos? La envoltura. Si los virus tienen envoltura, por lo general son muy sensibles a estos elementos químicos. Entonces, los elementos químicos los destruyen con mucha facilidad. Más fácil que a los desnudos. Los desnudos también son destruidos, solo que es un poquito menos complicado. ¿Sí? Pero igual también son destruidos. Los desnudos sí se destruyen con mucha facilidad. Por ejemplo, como ustedes saben, con el lavado de manos con agua y jabón, durante 1 minuto, destruimos el SARS-CoV-2. Entonces, imagínense, 1 minuto con lavar las manos con jabón, eliminamos al virus y eliminamos cualquier riesgo de transmisión de COVID. ¿Sí? Y justamente eso está ligado a esta característica o a esta propiedad. ¿Preguntas con eso? ¿Dudas, preguntas, comentarios?
¿Más preguntas? A ver. Tienen una cara de acontecidos. ¿Qué le pasó? ¿Estás cansado ya? ¿Se cansaron? No. No. Si se vieran las caras. Pero bueno, sigamos. Doctor, una pregunta. Cuando se refiere a que los virus se inactivan, significa que ya se mueren. Claro, sí, así es. O sea, inactivar, destruir, o sea, básicamente se refiere a lo mismo. Se refiere a que el virus ya no tiene capacidad infecciosa. Básicamente eso es. ¿No? Bueno, sigamos. Vamos a otro tema. Vamos a la clasificación. ¿Cómo hacemos para clasificar a los virus? Ay, ya se me perdió esto. A lo largo de los años han aparecido diversos criterios que de una u otra manera han tratado de clasificar a los virus. Han sido muy diversos en todos estos años. Y aquí les traje algunos criterios. Uno de los primeros que salió es de acuerdo a su huésped. De ahí salió los virus que afectan a los humanos, los virus animales, los virus de plantas. Otro criterio que después se utilizó es su forma de transmisión. Es clasificar a los virus de acuerdo a cómo se transmiten. Entonces ahí salieron los virus respiratorios, o sea, que se transmiten por vía respiratoria. Los virus diarreicos, no, no se más por la sintomatología. Por ejemplo, los virus transmitidos por vectores, o sea, los virus que los transmiten por mosquitos, por ejemplo. ¿Sí? Otra forma de clasificarlos. ¿Sí? Otro criterio que se utilizó en su momento es el tropismo por determinados tejidos. Fue otra forma por la cual también se los intentó clasificar. Y actualmente el criterio más utilizado para clasificar a los virus es de acuerdo a sus características físicas, químicas y estructurales. Es el criterio que se utiliza ahora para poder clasificarlos. Estos criterios iniciales fueron cayendo en desuso con el paso de los años. ¿Sí? ¿Por qué? Bueno, ya vimos el color hospedador, ¿no? ¿Por qué fue cayendo un poco en desuso? Por la zoonosis. No, los virus no son exclusivos. Los virus de animales no son exclusivos de los animales, sino que también pueden hacer el salto de especie humana. Entonces ya no podemos hablar de un virus exclusivamente animal, porque hay la zoonosis. Entonces queda un poco en desuso como criterio de clasificación. De acuerdo a su tropismo, los adenovirus, por ejemplo, son los que van a tener predilección por las adenoides. Los virus de las hepatitis, porque su órgano blanco va a ser el hígado, o sea, el hepatocito, su célula blanco. ¿Sí? ¿Por qué también cayó un poco en desuso? Pues porque un virus puede multiplicarse, o hay virus que se pueden multiplicar en diversidad de células. ¿Sí? Entonces, como hay más de un tipo de célula que puede infectarse, entonces queda un poquito en desuso el tema de que lo podemos asociar a un virus de acuerdo a su tropismo. Otros de acuerdo a su forma de transmisión. ¿Por qué cayó un poco en desuso? Porque hay virus que se transmiten de más de una manera. Por ejemplo, VIH. VIH se puede transmitir por vía sexual, por vía parenteral y de madre a hijo. Entonces no podemos encasillarlos en una sola forma de transmisión. ¿Sí? Entonces por eso es que también cayó un poco en desuso clasificarlos de acuerdo a cómo se transmiten. Porque, como decía, hay virus que tienen más de una forma de transmisión. Actualmente, el criterio que más se utiliza es el que les mencionaba, de acuerdo a sus características físicas, químicas y estructurales. Ahora, ¿qué características físicas? Bueno, pues las que acabamos de ver. ¿Sí? ¿Cuál es el rango de temperatura al cual pueden sobrevivir? ¿Cuál es el pH al cual pueden mantenerse viables? ¿Sí? ¿Qué cantidad de tiempo van a resistir a la luz ultravioleta? Por ejemplo, características físicas. ¿Qué características químicas? Las que acabamos de ver. ¿Qué tan resistentes son o qué tan sensibles van a ser
a las sales biliares, a los detergentes, a los ácidos, a los solventes orgánicos como el éter, por ejemplo, o al cloroformo. ¿Qué tan sensible o qué tan resistente? Entonces, eso también es una característica que se utiliza a la hora de clasificar. ¿Y qué características estructurales? Si es envuelto o es desnudo, qué tipo de ácido nucleico, si es DNA o es RNA, qué disposición tiene el ácido nucleico, si es lineal, circular, simple cadena, doble cadena, segmentado, qué polaridad, si es positivo, si es negativo. Todas esas son características estructurales que se utilizan a la hora de clasificar. Y al final, ¿cómo se hace? Pues bueno, se trata de agrupar a virus que compartan características físicas, químicas y estructurales similares. Entonces se utiliza toda esa información, que es la que hemos visto, se la utiliza y se empieza a agrupar a virus que compartan características similares. ¿Sí? Y de esa manera los clasificamos. Es el que más se utiliza, y el organismo que se encarga de hacer esos estudios, ¿sí? De poder identificar estas características de los virus y sobre todo de agruparlos, ¿sí? Eso lo hace un comité, que es el Comité Internacional de Taxonomía Viral, que es este de aquí, el ICTV. Ese comité es el que se encarga de clasificar a los virus. Y clasifica a todos los virus, no solo a los humanos. Clasifica a toditos. ¿Sí? Entonces, de acuerdo a los criterios que utiliza el ICTV ya ha logrado armar toda una estructura de clasificación de los virus. Y esa estructura de clasificación de los virus es esta de acá. ¿Eso que está ahí? Entonces, de acuerdo a ese trabajo que ha hecho el ICTV, tenemos que los virus van a tener un reino que va a terminar en el sufijo viria. Los reinos, a su vez, van a tener filum, que van a terminar siempre en el sufijo vinicota. Los filum, a su vez, se van a dividir en subfilum, y esos subfilum van a terminar siempre en el sufijo viricotina. Los subfilum, a su vez, se van a dividir en clases. Las clases van a terminar siempre en el sufijo viricetes. Las clases, a su vez, se van a dividir en órdenes. Los órdenes van a terminar siempre en el sufijo virales. ¿Sí? Los órdenes se van a dividir en subórdenes, que van a terminar siempre en el sufijo virineae. Los subórdenes van a tener familias. Las familias van a terminar siempre en el sufijo viridae. Algunas familias van a tener subfamilias, que van a terminar siempre en el sufijo virinae. Las subfamilias, o directamente las familias en dependencia, a su vez van a tener géneros. Los géneros van a terminar siempre en el sufijo virus. ¿Sí? Y dentro de los géneros vamos a tener las especies. En las especies ya se refiere al nombre del virus como tal. Entonces, todo eso que acabamos de ver es la nomenclatura, es la clasificación de los virus. ¿Sí? Esa nomenclatura y esa clasificación de los virus es lo que llamamos taxonomía viral. ¿Sí? Toda esta clasificación y los criterios que se utilizan para clasificar a los virus es lo que llamamos taxonomía viral. ¿Sí? Y de acuerdo a esa taxonomía viral, actualmente en los virus existen 4 reinos, 16 filums, 2 subfilums, 36 clases, 55 órdenes, 8 subórdenes, 168 familias, 103 familias, 1024 géneros, 68 subgéneros y 6.590 especies. Esto va cambiando igual. Por ejemplo, aquí no está incluido el SARS-CoV-2. Esta información es del año pasado, del semestre pasado, y creo que no estaba aquí puesto el SARS-CoV-2 todavía. Y de hecho, no todos los virus están clasificados. ¿Sí? Hay virus que se han descrito, que han sido descubiertos, que al hacer el análisis de todas sus características no encajan en ninguna familia. No encajan. Entonces a eso se los llama virus huérfanos, porque no tienen familia. Bueno, esto es lo mismo, criterios para las familias es lo que ya les he hablado. Tipo de ácido nucleico, estructura del genoma, asocimetría, me había olvidado de mencionarles,
Bueno, es lo que les acabé de mencionar de los criterios que se utilizan desde el punto de vista estructural para poder definir familias, ¿no? Ya les había mencionado. Ahora, habíamos hablado hasta especie. Sin embargo, con la aparición de las pruebas moleculares, de la secuenciación nucleotídica, los estudios de evolución viral, ¿sí? Con el estudio de las mutaciones que van apareciendo y con el estudio genómico o genético del virus como tal, han ido apareciendo otros conceptos, que son estos: serotipo, genotipo y cuasespecies. Entonces, ¿qué es un serotipo? ¿O qué es un tipo? ¿Sí? Son virus de una misma especie, ¿sí? Que van a tener diferencias antigénicas entre sí. O sea que sus proteínas van a ser levemente diferentes entre sí. Y que obviamente esas diferencias de proteínas se determinan por técnicas serológicas. Es un mismo virus, pero en algunas de sus proteínas son levemente diferentes unos de otros. ¿Sí? Cuando eso ocurre, hablamos de un serotipo. El ejemplo clásico de esto es el virus dengue. ¿Sí? Seguramente ustedes habrán escuchado, ¿no? ¿Cuántos tipos de dengue existen? De virus dengue existen. ¿Alguien sabe? ¿Alguien ha escuchado de cuántos tipos de virus dengue existen? ¿Ah? No. ¿Han escuchado de hablar del virus dengue 1, virus dengue 2, virus dengue 3 y virus dengue 4? No. No. Bueno. El virus dengue es un virus que tiene 4 serotipos, que son justamente el serotipo 1, el 2, el 3 y el 4. Que siguen siendo virus dengue igual, ¿sí? Solo que tienen diferentes características antigénicas unos de otros, que lo hacen levemente diferente. ¿Sí? Pero siguen siendo igual virus dengue. ¿Sí? Imaginen ustedes que tuvieran 4 plumas azules, pero una pluma azul, una es Bic, la otra es Faber, la otra es, qué sé yo, de otra marca de pluma y otra de otra marca. Todas son plumas azules, pero de diferentes marcas. Igualito. Plumas azules con diferentes propiedades unas que otras, pero siguen siendo plumas azules. En este caso es lo mismo. ¿Sí? Ahora, cada serotipo a su vez puede tener varios tipos genéticos. Es decir, cada uno de los virus que están en esos serotipos se pueden identificar mutaciones en cada uno de ellos. Y en dependencia de la cantidad de mutaciones que tenga, puede dar origen a los llamados genotipos. ¿Qué quiere decir un genotipo? Es cuando la diferencia genética entre un virus de un mismo serotipo es menor al 6%. O sea, que cuando ustedes cogen y estudian el genoma de todo un virus, ¿sí? Y lo comparan con otro, se dan cuenta de que la diferencia en los nucleótidos que hay entre un virus y otro es menor al 6%. ¿Sí? Son del mismo virus, son el mismo tipo de virus, es el mismo tipo de virus, pero genéticamente hablando son diferentes un virus de otro. ¿Sí? En un porcentaje menor al 6%. Cuando hablamos de eso, hablamos de un genotipo. ¿Sí? Los genotipos son importantes por 2 razones. La primera, porque muchos genotipos están asociados a orígenes geográficos. ¿Sí? Y nuevamente volvemos a dengue. Dengue tiene 4 serotipos, como les mencioné, ¿verdad? Dengue tipo 1, tipo 2, tipo 3 y tipo 4. ¿Sí? El virus dengue tipo 2, por ejemplo. El virus dengue tipo 2 tiene 5 genotipos. Y esos genotipos se llaman genotipo asiático, genotipo americano, genotipo africano, genotipo asiático americano y el otro que se me escapa ahorita. ¿Sí? Obviamente los nombres tienen asociaciones geográficas. ¿Qué quiere decir? Que cada genotipo se originó en un continente diferente. ¿Sí? Entonces los genotipos, por un lado, algunos se asocian a un origen geográfico. Por otro lado, algunos genotipos se asocian a mayor o menor agresividad. Volviendo al virus dengue.
El virus dengue tipo 2, el genotipo asiático, es el que se originó en Asia, está descrito como una variante agresiva. ¿Por qué? Porque esa variante agresiva es el que tiene la mutación en la posición 342 del gen de la envoltura. Es lo que les hablaba hace algún momento cuando les hablaba de las mutaciones que cuando aparecían le conferían por sí solas características diferentes al virus. Otro ejemplo de eso es virus dengue, el genotipo asiático. Entonces, pueden hacerlo más agresivo. O por el contrario, si hablamos de otro virus, ¿sí?, esa agresividad consiste en que hace que el virus responda mal al tratamiento, como en el caso de la hepatitis C. Hay un genotipo que es el 1C de este virus de hepatitis C que hace que respondan mal al tratamiento con ribavirina. Entonces, la agresividad de ese genotipo viral consiste en que es resistente al tratamiento. Entonces, por eso son importantes los genotipos. Y las cuasi especies es exactamente el mismo concepto. La diferencia es que, valga la redundancia, entre el genoma de un virus con otro es menor al 1%. Esa es la diferencia. Por lo general, estos conceptos de genotipo y cuasi especies se aplican más a los virus ARN, que son los que más mutan. Cuando veamos VIH, vamos a ver un poquito de cómo aplica esto para VIH, por ejemplo, y toda la variabilidad genética que va ligado a eso. ¿Sí? Y como les decía, son conceptos importantes porque están ligados a orígenes geográficos y agresividad en el caso de los genotipos. ¿Sí? Y son conceptos que ustedes los van a escuchar durante todo el semestre. Vamos a hablar de serotipos, vamos a hablar de genotipos, vamos a hablar de linajes genéticos, etcétera, etcétera. Entonces son conceptos que los vamos a utilizar. Entonces es importante que ustedes lo conozcan y lo tengan claro. ¿Sí? Bueno, hay otra clasificación aparte de la clasificación del ICTB, que es la clasificación de Baltimore, que clasifica a los virus de acuerdo al tipo de genoma que tienen y a la forma como se replican. Por ejemplo, aquí tenemos el grupo 1 de Baltimore, que clasifica o se refiere a virus con genoma DNA de doble cadena. El grupo 2, DNA de simple cadena. ¿Sí? El grupo 3, virus RNA de doble cadena, y así. Esta clasificación es bastante práctica porque solamente con saber a qué grupo pertenece podemos saber cómo se va a replicar el virus. La clasificación de Baltimore no se considera contrapuesta a la clasificación del ICTB, sino más bien complementaria. Y también se utiliza, también la pueden leer en algún momento, ¿sí?, en algún texto, en algún paper, cuando hablan de la clasificación de Baltimore y de estos grupos de virus. ¿Sí? Cuando lo vean, pues ya van a saber que se refiere a la clasificación de Baltimore. Sin embargo, la más utilizada actualmente sigue siendo la del ICTB. Preguntas. Preguntas con clasificación. ¿Preguntas? Yo, doctor, ¿puede repetir la clasificación de Baltimore? No, se me entrecortó el internet y no le pude escuchar. Bueno, la clasificación de Baltimore es una clasificación que... espérate, creo que ya saqué la diapositiva, ¿verdad? La clasificación de Baltimore es una clasificación que se basa de acuerdo al tipo de RNA y de la forma como se va a multiplicar. De tal manera que, por ejemplo, como les decía, el grupo 1 se refiere a virus con genoma DNA de doble cadena, a los del grupo 2 DNA de simple cadena. Entonces, al poder identificar qué tipo de cadena tiene, qué tipo de disposición tiene el ácido nucleico, rápidamente puedes identificar la forma como se va a multiplicar. ¿Sí? Y como les decía, es complementaria a la clasificación del ICTB, no se contrapone, más bien se complementa. Y se las menciono porque quizás en algún momento se la vayan a topar, ¿sí?,
y igual pues tiene que conocerla, ¿no? ¿Alguna otra pregunta? Doctor, cuando hablamos de la hepatitis, sabemos que hay A, B y C. ¿Estas se refieren a 3 especies distintas o 3 serotipos? No, son 3 virus diferentes. El virus de la hepatitis A es un virus, el virus de la hepatitis B es otro virus, el virus de la hepatitis C es otro virus. Es más, de hecho, pertenecen a familias diferentes. Por ejemplo, el virus de la hepatitis A pertenece a la familia Picornaviridae, el hepatitis B pertenece a la familia Hepatnaviridae y la hepatitis C pertenece a la familia Flaviviridae. Entonces son de familias diferentes y tienen características estructurales diferentes. De hecho. O sea, son virus diferentes. Solo que como afectan al hepatocito, ¿sí? Y como ya son virus que tienen bastante tiempo, en su momento se los quiso clasificar de acuerdo a, a las células por las cuales tienen tropismo. Entonces ahí quedó hepatitis A, hepatitis B, hepatitis C. Pero de hecho son virus diferentes los 3. Tienen características totalmente diferentes. No solamente estructurales, sino incluso clínicamente. ¿Alguna otra pregunta? Doctor, disculpe, ¿de dónde salen los 7 de la clasificación? O sea, es que sale positivo y negativo en uno. No me acuerdo. Claro, es la polaridad. Por la polaridad. Así es. Pero por la eso de ahí, o sea, ¿son específicamente de una cadena o no? Claro, a ver, espérate, deja ponerte otra vez la E. Ya. Por ejemplo, acá, por ejemplo, tienes este grupo 6. Son virus con genoma RNA de simple cadena polaridad positiva. El grupo 5, por ejemplo, son RNA de simple cadena, pero de polaridad negativa. A eso se refiere. Cuando veamos replicación la próxima clase, vamos a ver que los RNA de simple cadena de polaridad positiva se replican de una manera. Los que tienen los RNA de simple cadena de polaridad negativa se replican de otra manera. Entonces, al poder ver esa diferencia, a pesar de que tienen características similares, RNA, simple cadena, la polaridad te va a decir la forma como se van a replicar. O que por lo menos te van a decir de manera rápida que no se replican de la misma manera. Esa es su principal utilidad. Que de manera rápida ya tú puedes identificar fácilmente, ya es como este, ya se va a replicar de tal manera. Básicamente eso. Eso es algo que con la clasificación del ICTB no lo vas a poder ver, porque este en cambio es con familia, subfamilia, género, especie. Entonces esa parte no la vas a visualizar tan rápido que con esta clasificación. Bueno, vamos, 15 minutos. Vamos, por último, lo último que tenemos que ver hoy son los conceptos de esterilización y desinfección. ¿Sí? Bueno, ustedes como ya vieron bacteriología, ustedes ya son casi bacteriólogos, ¿verdad? Entonces ustedes ya se saben esos conceptos de memoria, ¿verdad? Ustedes ya saben que cuando hablamos de esterilización, hablamos que no hay ningún microorganismo, ¿sí? Hay ausencia total de microorganismos. En cambio, desinfección es cuando podemos encontrar restos de microorganismos, pero no hay probabilidad de infección. ¿Sí? Esa es la diferencia entre esterilización y desinfección, ¿verdad? Ya esos conceptos ustedes lo conocen. Ahora, cuando hablamos de esterilización, hablando de virus, pues no, estamos enfocando en virología, hablamos que lo podemos hacer básicamente por 3 métodos. Por métodos físicos, por métodos químicos y por métodos mecánicos como la filtración. ¿Sí? Entonces, cuando hablamos de métodos físicos, el principal es la temperatura. ¿Sí? Y en temperatura podemos utilizar 2 mecanismos, el calor húmedo o el calor seco. En el calor húmedo lo hacemos a través del autoclave, los famosos autoclaves que ustedes lo van a encontrar en cualquier lugar, en el hospital, en el consultorio, en el laboratorio, van a encontrar autoclaves más grandes, más chiquitos, para autoclaves al fin, que utilizan calor húmedo, o sea, el vapor, para poder esterilizar. ¿Sí?
El protocolo más común es este, 120 grados de entre 20 a 30 minutos a 1,5 atmósferas de presión. Ese es el protocolo más común, ¿sí? Hablando de virus, ¿no? El autoclave es bueno cuando vamos a esterilizar ropa, material de goma, ¿sí? Ahí es muy útil utilizar el calor húmedo, ¿sí? Ahora, otro método por calor para poder esterilizar es el calor seco, pero en cambio ahí utilizamos hornos o estufas, ¿sí? Y en cambio ese es muy bueno en cambio para poder esterilizar material de vidrio, ¿sí? O material quirúrgico también. Varios protocolos igual. 200 grados, 60 minutos, 180 grados, 90 minutos, 160 grados, 120 minutos. Cualquiera de los tres protocolos igual sirve, igual te garantiza esterilidad, te garantiza eliminar cualquier rastro de virus. Ese es el principal, realmente es el más utilizado. En cualquier consultorio van a encontrar ustedes o pueden encontrar un autoclave chiquito, ¿sí? Que te permite garantizar esterilidad, ¿sí? Otro método que se utiliza para esterilidad es la radiación, obviamente físico, ¿no? Ya les había mencionado que sometiendo a radiación ultravioleta por espacio de 15 minutos a una distancia de 80 centímetros entre la fuente de luz y lo que quiero esterilizar, me garantiza eliminar virus, ¿sí? Se puede utilizar. Lo pueden utilizar en plásticos, en sondas, para desinfectar laboratorios o esterilizar laboratorios. Es muy buena la luz ultravioleta. Solo hay que tener cuidado de que no nos irradie a nosotros porque es tóxico, es irritante. Entonces nos va a hacer daño. Se puede utilizar también para aquellos otros materiales en los cuales no se pueda aplicar calor, ni húmedo ni seco. También viene bien. Métodos químicos o elementos químicos, podemos usar bastantes, ¿sí? Podemos utilizar el óxido de etileno, podemos utilizar el glutaraldehído, también lo pueden utilizar, ¿sí? Sobre todo cuando hablamos de esterilizar elementos que no van a resistir las altas temperaturas, como los plásticos, ¿sí? ¿Cuál es el problema con los métodos químicos? Es que por lo general son muy tóxicos. El glutaraldehído es muy tóxico. Entonces hay que usarlo con mucho cuidado. Sobre todo porque el glutaraldehído, por ejemplo, a veces para poder utilizarlo, lo calientas, ¿sí? Para que genere vapor. Y ese vapor es tóxico, ¿sí? Entonces hay que tener mucho cuidado a la hora de usarlo, ¿sí? Otro es la filtración. La filtración, aquí hay un error, estas mascarillas no deben estar aquí. Se hace con esto. Estos son filtros de 0.2 micras, ¿sí? En donde básicamente los virus van a poder pasar, pero otros elementos más grandes no. Entonces, de esa manera, ¿sí? Tú garantizas que lo que quede después de que ha pasado el filtro, ¿sí? Puedes garantizar esterilidad, ¿sí? Entonces, en cualquiera. Realmente el que más se utiliza de todos estos, el más común son los métodos de calor. Son los que más se utilizan, los que ustedes más van a ver y lo que con seguridad ustedes más van a utilizar, ¿sí? Los demás se pueden utilizar, sí, pero no son tan comunes. Básicamente o principalmente lo que más se utiliza